Hermanas, hermanos y hermanas en Cristo, gracia y paz a ustedes del Dios nuestro Señor Jesucristo. El 1 de agosto, hace 23 años, inicié mi pasantía. El texto de mi primer sermón dominical fue una historia de curación milagrosa, como la de hoy. Recuerdo haber aprendido en el seminario que cuando comienzas en una nueva congregación, asegúrate de predicar el Evangelio con claridad. La gente necesitaba saber que usted creía que Dios los ama y se preocupa por ellos. Y así, eso es lo que hice. Más tarde esa semana, mi pastor supervisor me envió a visitar a una pareja mayor en particular. El esposo tenía Parkinson avanzado, no el tipo que se hace perder el control de sus movimientos, sino todo lo contrario, donde tus músculos se congelan y se traban, dejándole inclinado. Debido a que los servicios fueron grabados y distribuidos a los recluidos, ella había escuchado mi sermón. Después de que nos sentamos en la sala, hicimos las presentaciones y compartimos una pequeña charla. Ella dijo: «Estoy tan contenta de que estés aquí. Tengo una pregunta para ti con respecto a tu sermón del domingo». Estaba a la vez sorprendido y emocionado de poder discutir el sermón. Significaba que alguien realmente había escuchado y estaba pensando en lo que dije. ¡Oh, qué ingenio fui! Puesto que Dios nos ama y nos preocupa por nosotros, como dijiste en tu sermón, continuó. ¿Por qué Dios no ha sanado a mi esposo? Ha sido tan fiel durante tantos años. Mi cabeza, lleno de conocimientos de libros y las respuestas de todo tipo de preguntas de exámenes, se quedó completamente en blanco. Y rápidamente me di cuenta de que algunas preguntas no tienen buenas respuestas. Todo lo que pude decir es: no lo sé. Hoy, Jesús sana a una mujer lisiada. Y me viene la misma pregunta de hace 23 años. ¿Por qué no? Mirando hacia atrás, sabiendo lo que sé ahora, puedo ver cómo la esposa, que se había dedicado durante muchos años a cuidar a su marido enfermo, a medida que se hacía más y más lisiado y encorvado con el tiempo, pensaba en la fe como una transacción o un trato. Dios, he sido fiel todos estos años, así que ahora tienes que contestar mi oración. Me lo he ganado. El problema, sin embargo, es que Dios no está en el negocio de conceder deseos o hacer tratos, sino en cambiar corazones y resucitar a los muertos por gracia. Queremos que la vida sea justa, con toma y daca y reciprocidad. Pero la gracia de Dios no es justa. Es un regalo no ganado. Entiendo la súplica de la esposa. Ninguno quiere ver sufrir a nuestros seres queridos. Queremos que haya una manera de que podemos controlar el sufrimiento, hacer que termine. Y así, ante nuestra impotencia, nos dirigimos a Dios, el Todopoderoso, para nuestro milagro. Pero en lugar de recibir un milagro de sanidad, la gran mayoría de nosotros recibimos un milagro de la cruz. El consuelo de que Dios, quien soportó el sufrimiento de la cruz, camina con nosotros en nuestro sufrimiento y dolor. Y no nos gusta. No es lo que nuestro corazón realmente quiere. Lamentablemente, hay una trampa desagradable al malinterpretar el propósito de los milagros de Jesús. Si solo lo tomamos al pie de la letra, Jesús sana, alimenta y da sus milagros, eventualmente haremos la misma pregunta que la esposa fiel. Desde la perspectiva de Lucas, la curación de la mujer lisiada es otro ejemplo de la misión de Jesús. Ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres, vista a los ciegos, liberación a los cautivos, libertad a los oprimidos, proclamar el tiempo de la salvación en favor del Señor. En otras palabras, el propósito del milagro es identificar a Jesús como el ungido,
el Mesías, el Señor del sábado. Los milagros no se tratan tanto de la mujer lisiada, de ti o de mí, como de Jesús y su cruz. Y cada vez que ponemos nuestras esperanzas, sueños y expectativas por delante de Dios, cada vez que tratamos de definir a Dios en nuestros términos en lugar de dejar que Dios sea Dios, entonces nosotros, como esa esposa fiel, estamos obligados a experimentar confusión y tristeza, desilusión e ira, que en conjunto suenan terriblemente como el duelo. En realidad, eso fue lo que sucedió al líder de la sinagoga. Nuestra lectura dice que estaba indignado, pero también se puede leer que estaba agraviado, porque Jesús había curado en sábado, y decía a la multitud: hay 6 días en los que se debe trabajar. Ven esos días, y seas curado, y no en el día de reposo. Habla de un pastor malhumorado. ¿Por qué no se regocija en sus feligreses que consiguió lo que todos queríamos? ¿Dónde están sus prioridades? Por el otro lado, supongo que no puedo ser demasiado duro en mi juicio sobre él, porque también estaría juzgando a mí mismo. No sé cuántas veces me han dicho a lo largo de los años que Johnny o Janie no pueden estar en la iglesia los domingos para adorar, para ser acólitos, para ir a la escuela dominical porque tienen fútbol, o hockey, o alguna otra actividad. Y en esos momentos me quedo pensando, ¿no pueden aclarar sus prioridades? ¿Tienen otros 6 días para hacer deportes? Hoy es el reposo. Manténlo santo. Y luego pienso en la explicación de Lutero del mandamiento del sábado en su Catecismo Menor. Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciamos la predicación o la palabra de Dios, sino que guardamos esa palabra santa y la escuchamos y la aprendimos con gusto. Y luego continúa diciendo en su Catecismo Mayor: observamos los sábados para que la gente tenga tiempo y oportunidad en esos días de descanso, de que de otro modo no estarían disponibles para asistir a los servicios de adoración, es decir, para que puedan reunirse a escuchar y discutir la palabra de Dios, y luego ofrecer alabanza, canto y oración a Dios. Pero esto no está restringido a un tiempo en particular, de modo de que debe ser precisamente este o aquel día, porque en sí mismo ningún día es mejor que otro. En realidad, la adoración debe llevarse a cabo todos los días. Sin embargo, debido a que esto es más de lo que la mayoría de la gente puede hacer, se debe reservar al menos un día de la semana. En otras palabras, la adoración no tiene que ocurrir el domingo, pero puede ocurrir todos los días. Claro, hay una larga tradición y una razón detrás de la adoración los domingos. Es el día en que Jesús resucitó entre los muertos. Pero cada mañana es la mañana de Pascua. Cada día es el día de la resurrección. Cada día estamos siendo hechos nuevos por la gracia de Dios. Entonces, escoge un día y adore a Dios. Reúnase para escuchar y discutir la palabra de Dios. Y luego ofrezca alabanza, canto y oración a Dios. Pero, por supuesto, escoge uno. Creo que esta es una observación importante que hizo Lutero hace 500 años y que sigue siendo muy relevante hoy en día. Desde hace algún tiempo, personas de mi edad y más jóvenes han estado abandonando la iglesia en masa, pero no necesariamente la fe. Muchos, la mayoría, todavía están buscando una relación profunda y significativa con Dios. El problema es que la iglesia institucional de hoy, que ha brindado tanta fe, consuelo y estabilidad a los baby boomers y las generaciones mayores, se ha vuelto asfixiante y legalista para los jóvenes, que anhelan una forma de vida cristiana más auténtica, honesta y no institucional. Comunidad, donde la gente puede luchar con preguntas difíciles y la palabra de Dios, no muy diferente de los primeros días de la iglesia cristiana.
Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y cómo se verá la iglesia en tantos años? Esas son las preguntas de 64 miles billones de dólares y tampoco sé las respuestas a esas preguntas. Independientemente, todos tenemos la opción de cómo respondernos a la misión de Dios en Jesús el ungido. Jesús se está acercando para tocarnos a nosotros en nuestras vidas con su gracia porque lo necesitamos. Todos estamos encorvados y lisiados de una manera u otra, en el corazón, la mente, el cuerpo y el espíritu. Tocados por la palabra de Jesús, podemos levantarnos y alabar a Dios, o podemos indignarnos. Podemos lamentarnos de que las personas estén abandonando formas amadas y tradicionales de hacer las cosas, o podemos regocijarnos de que tenemos una nueva oportunidad de encontrarnos con las personas donde están. De testificar fielmente a las personas que Dios se trata todos los días de la semana y no exclusivamente los domingos. Probablemente puedes decir en qué dirección creo que debemos ir. Pero me conozco lo suficientemente bien como para saber que es probable que haya días en los que me ponga de pie y alabo a Dios, y otros días en los que me sentiré agraviado por las razones equivocadas, y necesitan la gracia de Dios para un cambio de corazón. Habrá días en los que me lamente, y días en los que me regocije, días en los que estoy ardiendo por Jesús, y días en los que malinterpreto lo que Dios está haciendo y empiezo a hacer preguntas de ¿por qué? Que no tienen buenas respuestas. Todo es parte integral de ser un ser humano, que es simultáneamente un pecador y un santo, un hipócrita y un hijo de Abraham. Pero también fue para esas personas como usted y como yo, que Jesús fue ungido para traer buenas noticias para que todos pudieran tener vida, para que todos pudieran tener la bendición de reunirse para escuchar y discutir, para ser tocados por la palabra de Dios, y luego ofrecer alabanza, canto y oración a Dios todos los días. Amén.